Y a voz, el doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Interamericana de Arbitraje Ambiental y consultor de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en cuestiones ambientales. Ramón, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Ricardo, gracias a ti por la oportunidad de transmitirle a tu auditorio importante algunas consideraciones respecto a estas noticias, a ver, entre comillas, ambientales. ¿Cuál la significación, la importancia de este decreto presidencial sobre estas 4 nuevas áreas naturales protegidas y qué representa el decreto por sí mismo, aunque parezca tautológico, para proteger estas áreas? Hay varias consideraciones que yo me he hecho con gran preocupación. La primera, debo decirlo absolutamente con toda claridad y sinceridad a ti y a tu auditorio. Nosotros estamos viviendo en México en una situación sumamente grave en cuanto al incremento de la pobreza, en cuanto al incremento de la situación de vulnerabilidad de millones y millones, de más de 50 millones de mexicanos en situación económica crítica. Estamos viviendo también en México una situación inédita, absolutamente desafiante, que es la inseguridad interior. Miles y miles de desaparecidos, miles de homicidios violentos, miles de confrontaciones por cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y otras circunstancias. A ver, ¿sabes qué, Ramón? Sí, sí. Te haría yo una interrupción cariñosa, amistosa. Sí. Tal vez alguien que te esté escuchando en estos momentos diga, a ver, pero al señor Ojeda Mestre le preguntó este güey de Rocha sobre temas ambientales, ¿y por qué nos habla de pobreza? ¿Y por qué nos habla de tráfico, del crimen organizado, de muertos, etcétera? ¿Por qué? Exactamente es el punto. Porque a ver, venga. Las cuestiones ya no te vuelvo a interrumpir, ahora sí, venga. No, es una muy pertinente observación. No es lo mismo la cuestión ecológica que la cuestión ambiental. Lo que define a un tema ambiental en estricto sentido es que precisamente toma en cuenta el entorno social, el entorno económico, el entorno cultural y no nada más la parte puramente biológica. Ajá. Entonces, decretar un área natural protegida, pues desde el punto de vista de nosotros que somos verdaderamente apasionados de la cuestión ambiental, resulta magnífico, y más en esas zonas y más en esas dimensiones. El problema radica aquí en varias cosas. Primera, esta conferencia de las partes iba a ser en Los Cabos, así lo anunció la Cancillería y así lo anunció específicamente el ineficiente secretario Juan José Guerra Bus hace 2 años. Ahí está el boletín de la Cancillería. Y inexplicablemente lo sacaron con un criterio político electoral, lo sacaron del área de Baja California Sur para llevarlo al ámbito de Cancún. Ese es un primer dato muy ilustrador o muy ilustrativo. Segundo punto, ¿por qué para hacer un anuncio tan importante desde el punto de vista ambiental esperamos a un marco internacional? Es decir, somos candiles de la calle y oscuridad de la casa. Le damos más valor a los visitantes extranjeros para ir a lucirnos, para ir a que te queda bien, cuando tenemos un pueblo verdaderamente lastimado, verdaderamente inquieto, realmente angustiado por la situación económica. Este decreto, desde el punto de vista de la situación familiar de cada hogar en México, no va a servir absolutamente de nada. Claro, yo me congratulo desde el punto de vista ambiental. A ver, estoy platicando con mi querido amigo de toda la vida, Ramón Ojeda Mestre, súper experto en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Ya nos dio una clase hace unos minutos, que no es nada más el aspecto ecológico. Estamos hablando del medio ambiente en su sentido más amplio, que incluye también lo social y lo de asuntos de gobernabilidad, en fin. Y nos decías, entiendo, que te congratulas de este decreto del presidente. ¿Pero qué, Ramón? Pero, en primer lugar, el sitio
y circunstancia en el que fue pronunciado. ¿Por qué cambiaron la COP13 de Los Cabos, Baja California Sur, a Cancún? 1. 2. ¿Por qué un hombre tan ineficiente como Guerra Booth, el anterior secretario, lo premian nombrándolo embajador? Al ingeniero industrial Juan José Guerra Booth lo premian después de su ineficiencia mandándolo de embajador a Italia. 3. ¿Por qué no le dio en su informe de gobierno el anuncio a la nación, a su pueblo, a los diputados, a los representantes populares? Y no, escogemos un sitio de glamour para ir a darle un informe a los países visitantes. Cuarto aspecto, el hecho de disminuir los recursos económicos en el presupuesto de la Federación para atender las cuestiones ambientales, y entonces te echas más compromisos que no vas a poder cumplir. Somos candiles de la calle y oscuridades de nuestra casa. Es insisto, muy loable que queramos proteger las áreas naturales, pero lo más natural que hay son los seres humanos. Tenemos más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza. Eso es proteger también la biodiversidad. Si no atendemos nosotros las causas de la pobreza y atendemos el fenómeno de la depauperación en México, de nada va a servir que tratemos de proteger la biodiversidad. Ahora, no tenemos ni un solo río limpio en el país, ni uno solo. No hay ni un solo basurero que cumpla con la norma 083. ¿Y cuántas hectáreas de bosque y selva seguimos perdiendo cada año? Estamos ¿100, 200,000? De 13,000 hectáreas diarias. Bueno, por eso, entonces estamos hablando de qué, de 130, 350,000 hectáreas al año, si las cuentas no me fallan, no, más. Exactamente. Una barbaridad, o sea. Es una barbaridad. Entonces, a ver. Por eso digo, tenemos que tener jerarquía o prioridades, tiene que haber una axiología. ¿Cuáles son los valores fundamentales que estamos tutelando a través de las políticas ambientales? La cuestión de salud. Tenemos una calidad del aire pésima en las ciudades importantes, en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, Coatzacoalcos, etcétera. Entonces, qué bueno que nos ocupamos de andar decretando, ¿verdad?, en el papel áreas naturales protegidas. Insisto, me da gusto a mí, pero no puedo menos que sentir un desafío muy grande para nuestro país, que estemos distrayéndonos de las cuestiones fundamentales. A ver, déjame decirte ahora, ¿qué debemos entender por proteger estas áreas? Que nadie se acerque, Ramón, te pregunto esto porque mira, una de las grandes experiencias que he tenido en toda mi vida, que ya empieza a ser larguita, la viví hace un par de años en Galápagos. Y no solamente por el asombro de ver cómo era el mundo desde hace miles y miles de años, desde que Maese Darwin descubrió esa zona y creó ahí, se inspiró para hacer el origen de las especies, tú lo sabes mejor que nadie. Bueno, así es, sí. Y algo de lo que más me asombró es cómo han cuidado el gobierno ecuatoriano, fíjate, esta zona del mundo, pero además cómo ha beneficiado a la población de ese archipiélago, porque son muchas las islas. Como sabes, hay nada más una que es la que está habitada mayormente por 20,000 personas no más, y las otras muy poquito, y las otras, bueno, con unas medidas de protección y de respeto al medio ambiente verdaderamente impresionantes, sin que esto deje de representar un gran atractivo turístico que se explota de manera racional. A ver, porque la pregunta sería, ¿proteger estas áreas significa que nadie se acerque, que pongas una barda ahí perimetral y que nadie ose cruzar hacia ahí, o que podamos acercarnos al disfrute de la naturaleza en los mejores y más amigables términos? ¿De qué estamos hablando? Yo siempre he dicho, rayos, ¿por qué no, por ejemplo, las Islas Marías o las mismas Revillagigedo pudieran ser un atractivo turístico bien explotado, bien explotado? Estás tocando también otro tema sustancial y me alegra mucho. Bueno, luego se ve que tienes sensibilidad y experiencia. No, vamos a ver más lo segundo, pero bueno. Exactamente. Sigue. Los dos asuntos ayer en la noche el doctor Alejandro Ábalos me platicó la cirugía que tuvo que realizar de urgencia para un visitante que fue mordido por un tiburón, porque es muy peligroso, en las Islas Revillagigedo, que estaba buceando. Imagínate tener que traer desde las Islas Revillagigedo hasta Cabo San Lucas
a un hombre mordido de tiburón para atenderlo, porque no hay ninguna forma de atenderlo en las Islas Revillagigedo. Es decir, no están las condiciones hechas para que en estas áreas naturales protegidas nosotros podamos dar los servicios fundamentales. Pero me lleva a otra consideración, y las Islas Marías, pantereamos, presumimos mucho de todas estas áreas naturales que se incrementan, etcétera. Las Islas Marías son reservas de la biosfera, son área natural protegida. ¿Y qué es lo que es en realidad? Una prisión donde más de 30,000 presos, hombres y mujeres, 30,000 delincuentes hacinados viven en unas condiciones terribles y deterioran y depredan esa área natural protegida, entre comillas, y esa reserva de la biosfera. Un absurdo total. Es un absurdo total. Entonces estamos haciendo cosas aparentemente buenas en lugar de hacerlas realmente. El día de mañana van a querer que la sierra de Tamaulipas, la zona de El Cielo, pues que también se haga una prisión ahí, al fin que está difícil de llegar. Exactamente, esos son los criterios. ¿Por qué? Porque entre las personas que acompañaron al presidente de la República a la reunión de Cancún fueron el secretario de Medio Ambiente, desde luego lógico, pero el secretario de Turismo a la reunión de protección de la biodiversidad. Es decir, estamos viendo no con un criterio ambiental y social la biodiversidad de México, sino con un criterio turístico, con un criterio economicista, con un criterio de rentabilidad económica. Es decir, estamos haciendo jardines bonitos para que vengan los turistas y nos olvidamos de 50 o 60 millones de personas en situación de pobreza. Eso es a lo que me refiero de la preocupación que debemos de tener desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista ambiental es más importante ponerle el drenaje a La Paz, Baja California, que no tiene, el drenaje a Cabo San Lucas, que no tiene, los rellenos sanitarios a Cabo San Lucas y San José del Cabo, que no tienen, los drenajes a las marinas de Cabo San Lucas, de Cancún, de Vallarta, etcétera, que no tienen, etcétera. Hay muchas cosas urgentes desde el punto de vista ambiental y no declaraciones internacionales de glamour. Como siempre, te agradezco mucho tu participación y tu compromiso con el medio ambiente en México y tu valentía para decir las cosas. Doctor, te mando un abrazo grande, gracias.